El primer año de la campaña había concluido con dos importantes victorias que afianzaban la autoridad romana en la Galia y aumentaban la gloria personal del César. Durante el acuartelamiento invernal, entre los años 58 y 57 a.C., reclutó, otra vez sin permiso y por iniciativa propia, dos legiones más, de modo que en 12 meses había duplicado las tropas bajo su mando. El procónsul no estaba allí para ver pasar el tiempo, sino para acrecentar su poder y reforzar su posición en el triunvirato. Durante los meses invernales de ejercicios y adiestramientos, estrechó aún más los lazos con sus tropas. Plutarco nos habla de la asombrosa resistencia física que César demostraba en las maniobras y del estoico desprecio con que soportaba sus frecuentes dolores de cabeza y sus menos frecuentes ataques de epilepsia. También de cómo aprovechaba los escasos trayectos en vehículos o literas para dormir un poco, cuando no estaba impartiendo órdenes, dictando cartas o escribiendo. Su ejemplo despertaba la confianza de sus hombres, a quienes se refería siempre como camaradas, y a los que trataba con más benevolencia que otros generales, siempre y cuando demostraran su valor y su disciplina en el campo de batalla. Como premio a su coraje, muchos ascendieron a centurión durante aquel invierno y los siguientes, ligando aún más su destino a la fortuna y prodigalidad de su general. Apenas unos años después de su llegada, las legiones romanas de la Galia comenzaron a ser las legiones del César. Durante aquellos meses invernales en los que, acuartelado al sur de los Alpes, se ocupaba a sí mismo de las tareas administrativas, el procónsul recibió informes procedentes de la frontera del norte sobre la agitación que había comenzado a cundir entre los belgas. Diversas tribus estaban uniéndose para preparar un levantamiento a gran escala. Apenas cesaron los rigores invernales y despuntó la primavera, César marchó hacia el norte al frente de sus legiones. La mentalidad militar romana era netamente activa y agresiva, y César rara vez cedería el privilegio de la iniciativa a la otra parte. En la primera fase de su operación, decidió que estas tribus no llegaran a consumar su unidad, combatió victoriosamente a los sueciones y los belovacos, a los que dispersó e hizo retroceder. Sin embargo, la tribu belga más numerosa y poderosa, la de los nervios, se había hecho fuerte al noroeste, engrosando sus tropas con varios miles de efectivos de otras tribus aliadas. César marchó a su encuentro con sus 8 legiones, un total de unos 30.000 o 40.000 hombres a los que, muy probablemente, los belgas superaban en número. Estos aguardaron a los romanos parapetados en una boscosa ribera del río, confiando en que las filas de sirvientes, carros y animales que marchaban entre las legiones romanas durante su avance dificultaran su despliegue y las hicieran vulnerables a un ataque repentino. Prevenido, César envió un contingente de caballería e infantería ligera al otro lado del río e hizo avanzar a las 6 legiones más veteranas liberadas del bagaje, que se concentró en la retaguardia con las 2 legiones reclutadas aquel invierno. A este prudente gesto siguió otro menos avisado. Cuando las 6 legiones comenzaron a levantar en una colina el campamento reglamentario, protegido por un foso y un muro de tierra, César no ordenó proteger la maniobra con la primera y la segunda línea de las legiones desplegadas en línea de batalla, como se había hecho con Ariovisto. Se trató de una imprudencia. Lo cierto es que nomás divisar en la distancia las últimas legiones con el bagaje, los belgas salieron de su parapeto y cargaron en masa. La caballería y las tropas ligeras situadas al otro lado del río tuvieron que retroceder de inmediato, mientras el resto de las tropas, atareadas en la construcción del fuerte, reaccionaron como pudieron. Es posible que un año antes el descuido hubiese resultado fatal, pero la coordinación adquirida durante los últimos meses permitió a las legiones contener el pánico y reagruparse precariamente para presentar combate. César, que multiplicaba sus esfuerzos galopando de un flanco a otro, alentando a sus hombres y aprestándolos a la defensa, ordenó cargar a la Legión Décima, que constituía el flanco izquierdo, lo que, fiel a su reputación, esta llevó a cabo con éxito, avanzando hombro con la Legión Novena hasta hacer retroceder aquel sector de los belgas hacia el río. También el centro de las improvisadas filas pareció aguantar bien la embestida, pero el flanco derecho, donde se había concentrado el ataque y muchos centuriones habían caído ya, comenzó a flaquear peligrosamente. Fue entonces cuando el procónsul, tal y como él mismo narra, se lanzó hacia aquel punto sin perder tiempo, pues veía que, fuertemente presionados, los soldados romanos se batían cada vez más aprisionados, sin apenas libertad de movimiento.
Echando pie a tierra y arrebatando el escudo a un soldado de las últimas filas, se puso al frente de los suyos, ordenándoles ensanchar las filas tanto como fuera posible para poder servirse eficazmente de sus espadas. Con su llegada, refiere en su escrito, cobraron esperanza y nuevos bríos los soldados y, deseando cada cual hacer los últimos esfuerzos en presencia de su general, aún en el mayor peligro, cesó un poco el ímpetu de los enemigos. En ese momento, sabiendo leer el curso de la contienda, su legado labieno, al frente de la Legión Décima, detuvo su persecución del flanco derecho de los belgas y regresó para atacar la retaguardia del grueso del enemigo. En mitad del espantoso griterío, el signo de la batalla del Sambre comenzó a cambiar. La lucha se prolongaría durante largas horas todavía, merced a la feroz resistencia de los nervios, pero los jefes tribales terminarían por claudicar. La noticia de la derrota de los belgas se acogió en Roma con enorme júbilo y el Senado decretó por votación que se dedicaran 15 días de agradecimiento público al vencedor, honor del que ni siquiera Pompeyo había gozado. Con todo, las cosas seguían revueltas por la capital. Ayudado por los triunviros, Clodio, el joven que había sido descubierto tratando de llegar a su ex esposa en la casa de César, había abandonado su condición de patricio y adoptado la de plebeyo para optar al tribunado. Apoyado por bandas violentas, había abrazado la causa popular y durante la ausencia de César había logrado enviar al exilio a Cicerón, enemigo suyo. Clodio, sin embargo, era imprevisible y había comenzado a hostigar a Pompeyo. En Roma había también quien comenzaba a abogar por retirar a César el mando de sus tropas. ¿Es que acaso estaba el celoso Pompeyo detrás de aquellas maniobras y la alianza peligraba? Tomando una vez más la iniciativa, César impulsó un nuevo encuentro de los triunviros en la ciudad de Luca en la primavera del año 56. Los tres hombres renovaron su pacto, de modo que Pompeyo y Craso volvieron a optar por el consulado del año 55 y César, apoyado por estos, viera renovado su mandato de las Galias por otros 5 años más. La situación en Roma quedaba temporalmente estabilizada. Sin embargo, durante el invierno de aquel año llegaron noticias de una nueva migración germana a través del Rin. César partió de nuevo al encuentro de los invasores en la primavera. En esta ocasión, el procónsul masacró sin piedad a las desprevenidas huestes enemigas tras apresar a los jefes que habían acudido a su presencia a negociar. Justificó la acción aduciendo que los germanos habían roto previamente una tregua y atacado a su caballería. Pero en Roma hubo críticos que condenaron aquella violación de la buena fe de la que los romanos tanto se preciaban. César no se detuvo ahí. Tras varias incursiones disuasorias y la exigencia de entrega de rehenes a diversas tribus, avanzó hasta el mismo Rin y en tan solo 10 días sus tropas levantaron un formidable puente y cruzaron a territorio germánico. Una vez al otro lado, ninguna tribu osó salir al encuentro de las legiones, que durante varias semanas arrasaron y saquearon la zona a placer, antes de retomar y destruir el puente. Durante aquellos meses, César mostró su faceta más implacable. Como cualquier prohombre romano de su condición, era extremadamente pragmático en su obrar y capaz de mostrarse tan despiadado como pródigo, según conviniera a sus intereses. Es probable que ya entonces estuviera tramando la expedición que acometería el verano siguiente y que por eso quisiera dejar un mensaje claro a los galos y germanos antes de partir. Pues más allá de las costas de Armórica, aguardaba la gran isla del mar occidente sobre cuyas riquezas llegaban tantos rumores. Britania. Ninguna legión romana se había aventurado antes allí. A finales del verano del año 55, César zarpó con un contingente arriesgadamente reducido. Tan solo las legiones séptima y décima, hacinadas con su impedimenta, y una magra reserva de provisiones en 8 decenas de embarcaciones. Al dejar atrás la costa gala, antes del amanecer, la expedición romana se aventuraba ciertamente en lo desconocido. Cuando el grueso de la flotilla avistó tierra a media mañana, los britanos ya aguardaban su llegada por millares sobre los acantilados. César esperó hasta reagrupar tantas naves como pudo y ordenó el desembarco un poco más al sur. Las tropas romanas sufrieron para alcanzar la costa, avanzando bajo una nube inclemente de dardos y proyectiles. En la playa los esperaba la caballería enemiga, guerreros feroces con el cuerpo pintado de azul. El combate se prolongaría durante todo el día, hasta que finalmente los locales se dieron terreno y se dispersaron. Intimidados por el compacto poderío de las legiones, algunas de las tribus comenzaron a entregar rehenes por propia iniciativa, pero la situación de los invasores distaba de ser óptima.
El mal tiempo tornó a arreciar, dañando seriamente muchas de las naves. La caballería aún no llegaba y muy pronto el aprovisionamiento se convirtió en un problema. Los locales no tardaron en advertir la debilidad romana y volvieron a atacar, pero fracasaron en su intento de asaltar el campamento romano. Desalentados, volvieron a negociar un acuerdo y César solicitó el doble de rehenes, además de barcos para regresar a la Galia, que los britanos le concedieron gustosos. La expedición había resultado un pequeño fiasco desde el punto de vista práctico, pero cuando las noticias llegaron a Roma, el Senado declaró 20 días de agradecimiento público al hombre que había llevado por primera vez el águila romana a la legendaria isla. Ya fuera alentado o no por aquella reacción, César decidió regresar el verano siguiente. En esta segunda ocasión, preparó el desembarco mucho más concienzudamente. Ordenó la construcción de hasta 600 barcos. Se llevó consigo 5 legiones, además de un nutrido contingente de caballería gala, dejando las 3 legiones restantes en la Galia al mando de Labieno. Al divisar el calibre del contingente que se acercaba esta vez, los britanos desistieron de frenar el desembarco y se apostaron tierra adentro. Nada más desembarcar, César marchó y avanzó casi sin oposición hacia el interior, mientras el resto de las tropas levantaban el campamento. Sin embargo, un temporal dañaría nuevamente la flota desprotegida y retrasaría su avance. Los britanos aprovecharon aquel respiro para reorganizarse y unirse bajo el mando de un caudillo llamado Casibelono, que comandó continuas operaciones de hostigamiento una vez César volvió a ponerse en marcha. Las alianzas en las tribus isleñas eran precarias y pronto César contó con la ayuda de un jefe local, enemigo del caudillo, que lo guió hasta las tierras de aquel. Los romanos golpearon en la plaza fuerte de Casibelono casi al mismo tiempo que fracasaba el último intento desesperado de los britanos de asaltar el campamento base que guardaba las naves invasoras. Derrotado, el cabecilla britano se rindió, accediendo a la entrega de rehenes y al pago de un tributo anual, que los invasores probablemente no llegaron nunca a recaudar. El otoño se acercaba y el procónsul decidió acelerar su partida. Aquella isla hostil no parecía contener ninguno de los tesoros de los que se había oído hablar, plata y perlas entre ellos. El mal tiempo y la falta de espacio hicieron de regreso una peligrosa aventura. César no volvería a poner pie en Britania y pasaría casi un siglo hasta que un ejército romano volviera a desembarcar en ella para conquistarla y convertirla en provincia. Lamentablemente, 2 noticias funestas aguardaban al procónsul a su regreso a la Galia: el fallecimiento de su madre Aurelia y el de su hija Julia, esposa de Pompeyo, quien había muerto aquel agosto durante el parto de un bebé que no logró sobrevivir. Además de otro duro golpe personal, la muerte de Julia suponía también un golpe severo a la alianza, cada vez más precaria, de César con Pompeyo. En aquel año, en el 54, como estaba planeado, los otros 2 triunviros habían conseguido sendos destinos en provincias después de su consulado conjunto, mientras que en la Galia el año se cerraría con nuevos sobresaltos. Las 15 cohortes acuarteladas con la Legión XIV en Atuatuca cayeron en una trampa de una tribu belga asentada al norte de la Galia y fueron masacradas en una emboscada. El desastre fue mayúsculo y supuso la primera de las 3 únicas derrotas de magnitud que César sufrió en su carrera. Pronto corrió la noticia de los nervios. Animados por el éxito de los Eburones, sitiaron el campamento donde se acuartelaba la legión, comandada por Quinto Cicerón, hermano del orador. Tras enterarse de lo sucedido, César avanzó a marchas forzadas, noche y día, con su mermada legión y la del legado Marco Craso, al mando de una columna que apenas sumaba 7.000 hombres. Era una incursión temeraria, pero si aguardaba a concentrar más fuerzas, Quinto Cicerón y su legión podían caer. Al conocer su llegada, los sitiadores, muy superiores en número, se hicieron fuertes en una cresta, al otro lado de un arroyo. César optó en esta ocasión por tratar de engañar al enemigo para que fuera él quien atacase su posición. Con ese fin ordenó estrechar las calles del campamento, para que éste pareciera más pequeño, y levantar muros más altos de lo normal, como si estuvieran atemorizados. Del mismo modo, cuando hizo su salida, la caballería fingió ceder pronto ante el empuje de la rival, mientras los centinelas del fortín hacían ostentosos gestos de pánico. Cuando los nervios comenzaron a trepar el parapeto romano, el procónsul ordenó la salida fulminante de todas sus fuerzas, que aguardaban la señal apostadas tras un muro de turba. El ardid funcionó. Los romanos aplastaron a los nervios y salvaron la vida de los sitiados, que habían logrado resistir hasta su llegada. El riesgo había sido enorme, pero César no había fallado a sus hombres. La venganza no quedaría ahí.
Durante el invierno, César reclutaría otras 3 nuevas legiones y antes de siquiera que comenzase la primavera, inició una agresiva campaña punitiva que se prolongaría a lo largo de todo el año 53. Aplicando la estrategia de devastación y terror que los romanos denominaban bastatio, las legiones romanas hostigarían sin fin a las tribus galas, belgas y germanas, prendiendo fuego sus aldeas, granjas y cosechas, asesinando o esclavizando por millares a sus miembros, ejecutando a algunos de sus líderes. Pero por más castigados que estuvieran, los galos eran indómitos y a la salvaje devastación siguió otro invierno de juramentos y alianzas secretas entre las tribus. Y antes de que llegara la primavera, una de las tribus atacó Serabum y poco después un caudillo al que su pueblo había proclamado como rey, Vercingetorix, comenzó a aglutinar a todas las tribus desde las tierras occidentales hasta la costa atlántica, atacando a aquellas que pertenecían fieles a Roma. A pesar de la sorprendente fuerza y resistencia y tras algunos retrocesos de los romanos, gracias a este caudillo, en la última batalla, la cual iba en desventaja para estos, tomó un nuevo curso cuando César con espada en mano y su capa roja de general, ondeando el viento, llegó con refuerzos, junto con la inesperada llegada de la caballería, que sorprendió a los galos por la espalda, sembrando el pánico y creando un gran desconcierto. Así, invirtiendo el curso de la batalla en el momento decisivo, terminó por frustrar el tercer y último gran ataque coordinado del que fueron capaces las fuerzas tribales. La lucha fue desesperada y la matanza enorme. Al día siguiente, Vercingetorix celebró un concilio de jefes en el que se decidió la rendición y la entrega de las armas. La victoria fue decisiva y prácticamente definitiva. El Senado decretó otros 20 días de agradecimiento público al vencedor. Casi todas las tribus se sometieron al poder romano y las pocas que no lo hicieron serían castigadas y derrotadas en operaciones menores a lo largo de los años 51 y 50. Con la excepción del sitio de Uxeloduno, tras el que César ordenó amputar una mano a todos los rebeldes supervivientes, el procónsul se mostró generoso con la mayoría de las tribus vencidas, en aras de lograr construir, esta vez sí, una paz duradera. Cabe decir que lo consiguió y que durante casi una década no hubo altercados de magnitud en una Galia que, por otro lado, se romanizaría más intensamente a partir de entonces. Toda la Galia había sido conquistada y pacificada. César comandaba un ejército inmenso y curtido que le rendía fidelidad ciega, y había amasado por el camino una fortuna fabulosa. Estaba listo para regresar a Roma y que éste le rindiera en persona el homenaje del que con tanta justicia se había hecho acreedor. Sin embargo, diversos acontecimientos acaecidos en su ausencia en la capital y en regiones mucho más remotas habían cambiado sustancialmente la situación. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.